Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a presentar un iceberg sobre objetos malditos, reliquias que atravesaron el tiempo afectando a una infinidad de personas, trayendo tragedias y negatividad a sus portadores. Sin más que decir, comencemos. El anillo de los Nibelungos es un objeto ancestral que abre este iceberg por el hecho de que se tiene como una simple leyenda con tintes fantásticos que la literatura trajo a la vida real. Según la historia, el portador de dicho anillo podrá controlar todo a su alrededor, pagando el precio de nunca poder tener el amor. Este objeto está aquí por el hecho de que hay quienes afirman que este místico anillo en verdad existe e incluso lo buscan. Un joyero llamado Fabers creó aproximadamente 69 reliquias preciosas en forma de huevo, las cuales eran admiradas por los zares rusos, entre los cuales una familia destacó y fue la de los Romanov. Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y las cosas se complicaron para estas familias reales, sumado a la aparición de un monje llamado Rasputín, quien predijo que, tras su muerte, la familia Romanov iba a desaparecer de la faz de la tierra, cosa que de verdad pasó. Luego de la muerte de Fabers, ya no habría más huevos preciosos, por lo que quedó un último huevo regalado. La familia Romanov fue torturada y ejecutada en 1918, su muerte fue ordenada por Lenin, quien sería en teoría la primer víctima del último huevo, teniendo un final igual de terrible. A partir de aquí, comenzaría la leyenda que decía que, aquel que posea o tenga relación con el huevo, tendrá un trágico final. Entre algunos portadores del huevo estuvieron el revolucionario Trotsky, quien luego de ser considerado un héroe nacional pasó a ser exiliado, huyendo a México, donde más tarde sería asesinado. Luego tenemos a sus dos propietarios más importantes. Primero está Stalin, quien tuvo la suerte de ser descuidado con tesoros como el huevo, el cual terminaría siendo robado por soldados alemanes de Hitler. Obviamente todos conocemos el final de este personaje. Hoy, nadie sabe dónde está el último huevo de Fabers. Las bolas de la mala suerte son un curioso conjunto de cuerpos esféricos de roca, los cuales fueron encontrados en una expedición arqueológica en el año 1989 en Israel. Pero no fue sino hasta décadas después, en el año 2015, que unas bolas idénticas a las que habían sido encontradas en la expedición antes mencionada fueron encontradas en un patio de un museo en Israel junto con una nota, la cual decía que eran objetos malditos, los cuales traían mala suerte a sus portadores. La nota, según la historia, fue escrita por un ladrón, quien se supone entró en quiebra y perdió a su familia apenas tuvo contacto con dichas bolas de roca. La historia de la tabla de la Ouija de Tomares comienza en el 2001 y tiene como protagonista a una pequeña de 15 años llamada María Luisa. Se supone que la chica se encontró con unas amigas para jugar a la Ouija. Todo parecía tranquilo, pues al final las niñas no lograron gran cosa. El problema fue 48 horas más tarde, cuando la joven María falleció. Esto conmocionó a todos sus amigos y conocidos, pues la chica siempre había sido una mujer sana y fuerte, sin ningún tipo de enfermedad. Muchos culpan al juego maldito, pensando que el inocente intento de las niñas trajo consigo a entidades malignas que decidieron quitarle la vida. Los objetos supuestamente malditos de la ciudad de Pompeya. En esta historia nos remontamos a la ciudad que fue destruida por el Vesubio en el año 79 después de Cristo, quedando bajo las cenizas la ciudad intacta, totalmente quieta. De aquello no se supo más sino hasta el siglo XVIII, donde se iniciaron las primeras obras arqueológicas. Desde entonces, una maldición ha cubierto a la ciudad, pues cada año aparecen paquetes con artefactos robados, los cuales deciden devolver pues dicen que solo traen mala suerte y desgracias. El cuadro del hombre angustiado es una pieza de arte muy particular, de fecha y autoría desconocidos. Se dice que fue pintado con sangre y pintura al óleo. Según la leyenda, el autor de esta peculiar pieza era un hombre atormentado y triste, quien luego de pintar este cuadro, decidió quitarse la vida.
Pero ya hablando de la historia actual de este objeto, nos remontamos a 30 años atrás, cuando su propietaria era una mujer en Inglaterra, quien adquirió la pintura como un regalo. Pero esto no duró mucho, pues la mujer notó rápido que algo no iba bien, pues decía sentirse mal en presencia de la pintura, agregando que pasaban cosas raras en su casa. Por esto, decidió regalar la pieza a su nieto y actual dueño, Sean Robinson. Hoy por hoy, este sujeto tiene la pintura guardada en un garaje, pero afirma que emite gemidos, lamentos e incluso sonidos como si rasguñaran el lienzo. Este muñeco es un juguete que perteneció a un niño de nombre Robert Eugene Otto. Según la historia, se cree que el muñeco tiene vida, pues el niño decía que podía hablar con él, donde el siniestro juguete le susurraba que quería dañarlo a él y a su familia. Una vez que Robert falleció, el muñeco quedó en el sótano de la casa un tiempo, hasta que se mudó una familia nueva, donde una pequeña encontró al siniestro muñeco. Tiempo después la niña aseguró que el juguete intentó matarla, por lo que intervino la familia de los Warren. El muñeco se encuentra actualmente en la bodega de colección de la pareja. Annabelle, la muñeca maldita que se hizo mundialmente famosa por las películas del Conjuro, tiene obviamente su historia real, pero esto ya es algo muy conocido, así que no voy a profundizar tanto en esta historia. La muñeca, que es muy diferente a la que se muestra en las películas, pertenece a la marca de muñecas Raggedy Ann. Dicha marca fue creada en 1915 y tuvo un gran éxito a lo largo de su historia gracias a obras literarias y su serie animada. Mantuvo el éxito hasta 1970. La historia dice que la muñeca atormentaba a un par de chicas, haciendo ruidos por la casa y cambiándose de lugar de donde la dejaban. El piano embrujado que guardan los Warren en su bodega es todo un misterio, pues este llegó a pertenecer a un coleccionista de antigüedades, quien comenzó a sentirse extraño al tener el instrumento en su hogar. Luego poco a poco comenzaron a pasar más cosas hasta un punto en el que una madrugada, el piano comenzó a tocarse solo. Esto fue suficiente para el hombre, quien llamó a los Warren para deshacerse de este curioso objeto poseído. El diamante Hoop es una reliquia valuada en unos 250 millones de dólares, una piedra preciosa de color azulado que suele engañar a los hombres con su hermoso semblante para traerles los peores finales posibles. Dice la leyenda que esta joya traerá vergüenza, muerte y enfermedad a quien la posea. Por esto, se hizo famosa una frase en torno a este diamante, la cual dice que su precio, en realidad, es la vida. El diamante formaba parte de la colección privada de joyas de María Antonieta de Austria y toda la maldición gira en torno a la muerte de esta mujer, pues fue decapitada en la guillotina, para luego agregarle el hecho de que fue puesta en reposo en un templo de una diosa antigua, de donde fue robada. Cayó en un sinfín de manos, reyes, príncipes, duques, todos acabaron en la ruina, humillados o sufriendo muertes terribles. En 1958 fue donado al Museo Nacional de Historia Natural. La tumba de Tutankamón, también llamada KV62, está situada en el Valle de los Reyes, en Egipto. La historia de por qué se considera maldita es la siguiente: se supone que quien se atreva a molestar el reposo del faraón, morirá. En el año 1920, Howard Carter, junto con un equipo, descubrió y fue a buscar la tumba de este faraón, y finalmente en 1922 la descubrieron. Luego de esto comenzaron a morir las personas relacionadas a este suceso. Mencionando la más importante, tenemos la de Lord Carnarvon, quien financió la búsqueda. Obvio que luego de esto, la prensa infló la leyenda. La leyenda de la caja de Book se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde un superviviente del Holocausto huyó a Estados Unidos junto con la caja. En 2001, el superviviente falleció y la caja fue vendida en una venta de garaje por la nieta del mismo, quien advirtió al comprador de no abrir la caja, pues un Dybbuk habitaba en ella. Luego de oír esto, el comprador se quiso arrepentir, pero la mujer sufrió una crisis nerviosa y no aceptó la caja de vuelta. Al abrir la caja, el hombre que la compró se encontró con un mechón de cabello rubio, un rizo de cabello castaño y una figurita que tenía grabada la palabra Salom.
La caja pasó por varios dueños y todos afirmaban que la caja estaba maldita. El antiguo dueño de la caja afirmó que el artefacto hacía aparecer fuego y luces, despedía un olor a amoníaco y podredumbre e incluso le echó la culpa de su calvicie. Al final remató la caja en internet a un cazador de objetos encantados llamado Zach Bagans, quien la expone en un museo privado, cerrada. Todos los dueños que dieron testimonio de esta caja afirmaron tener una pesadilla donde aparece una horrible anciana junto al artefacto. Bruno Emadio fue un pintor italiano que estaba obsesionado con pintar cuadros de niños llorando, lo que llamó de alguna manera la atención de las personas, por lo que su obra se puso de moda y muchos comenzaron a adquirir sus pinturas allá por los años 80. El caso es que sus pinturas comenzaron a tener la reputación de estar malditas luego de que en varias ocasiones se incendiaron casas de las cuales solo salían intactos los cuadros del curioso pintor. Por otro lado, había quienes afirmaban que las mismas pinturas provocaban las llamas. Ötzi es el nombre que le dieron a la momia que fue encontrada en los Alpes de Otzal en el año 1991. Este singular cadáver era de un hombre que vivió en el año 3255 a.C. y según las investigaciones de los especialistas, es probable que Ötzi fuese un criminal, pues se dice que hay pruebas de que asesinó a unas 4 personas antes de morir por su propia flecha. Se supone que esta momia fue descubierta por unos alpinistas, quienes al pensar que se trataba de un cadáver reciente, llamaron a emergencias para que fueran por él. A partir de aquí, todos los que tuvieron que ver con su descubrimiento y estudio de aquella época, murieron. Rainer Gen fue el primero en mover a Ötzi. Su destino fue la muerte en un accidente de auto. Luego viene Kurt Fritz, quien es responsable de llevar a Ötzi a los investigadores. Su causa de muerte fue una avalancha. Lo curioso es que de todo el equipo, solo él murió ese día. Helmut Simon murió al perderse en una excursión. Dieter Warneck, líder del equipo de rescate, muere de un ataque al corazón. Konrad Spindler, experto en Ötzi, no creía en la maldición e incluso bromeó con eso. Poco después muere por una complicación de una enfermedad que ya tenía. Rainer Holz, quien filmó a la momia para un documental, murió 2 meses después del estreno. Y por último, Tom Loy, el primer investigador en tener contacto con Ötzi, murió por una rara enfermedad en la sangre. Déjame saber tu opinión en los comentarios. El zafiro púrpura de Delhi es una piedra preciosa parecida al diamante Hub, pero con la diferencia de que trajo más desgracias. Conocida como la gema del dolor, la historia de este mineral precioso nos remonta al coronel Ferris, quien llevó la piedra preciosa a Gran Bretaña luego de robarla de un templo en la India. Esto provocó que el coronel perdiera su dinero y su salud. Lo mismo le ocurrió a su hijo, quien heredó el zafiro, pero la maldición apenas comenzaba. La piedra le causó sufrimiento a cada persona que llegó a poseerla. El mineral maldito llegó a manos del escritor Edward Allen, quien al poco tiempo perdió toda su fortuna. Enojado, el escritor trató de deshacerse del zafiro al arrojarlo a un río, pero con lo que no contaba era que un mercader se lo devolvería al poco tiempo. Edward, desesperado, creó una caja especial donde metió al zafiro junto con una nota que decía que lo mejor era tirar el zafiro al mar. Al final, su hija donó la piedra preciosa al Museo de Historia Natural de Londres. Incluso en el museo, siguió dando problemas a quienes osaban jugar con el zafiro. La familia Baker siempre había presumido de un alto estatus social y la leyenda cuenta que Annie y un joven de clase baja se enamoraron y llevaron su relación a escondidas. Cuando ya estaban listos para casarse, los padres de ella interfirieron y por esto nunca pudo usar el vestido de novia. Por esto, al morir Annie, varias personas cercanas a su círculo íntimo comenzaron a presenciar algunas cosas sobrenaturales respecto al vestido, pues se dice que se le vio moverse y levitar. El problema es que dicho vestido está guardado en una caja bajo llave. El jarrón Bassano fue un regalo de bodas para una mujer italiana en el siglo XV, pero dicha boda nunca llegó a darse ya que la novia fue asesinada una noche antes mientras tenía el jarrón en sus manos. Luego de esto, cada miembro de la familia de la chica moría al poseer el jarrón, por lo que estos decidieron enterrarlo.
En 1988 un hombre encontró el jarrón mientras abría la tierra y decidió venderlo en una subasta. Su primer dueño, un exitoso farmacéutico del lugar, murió 2 meses después. La siguiente víctima fue un cirujano quien igual murió 2 meses después de poseer el jarrón. Hay testimonios que afirman que el jarrón mata de 2 semanas a 2 meses como mucho. Actualmente no se sabe dónde está, pero hay una teoría que dice que la misma policía italiana lo tiene sellado dentro de una caja hecha de plomo, enterrado en un lugar secreto. La Casa Mirles es uno de los lugares embrujados más famosos que existen en el mundo, rodeada de asesinatos y sucesos paranormales. Era normal que ganara tanta popularidad, pero hoy solo hablaremos de su espejo, el cual llegó a la casa en el año 1980. Aquellos que han estado en la finca afirman que criaturas paranormales son capaces de cruzar a este mundo mediante el espejo. Por otro lado, también mencionan que los reflejos pueden deformarse y moverse a placer. También se dice que aparecen huellas de manos de niños. La leyenda cuenta que el espejo contiene espíritus dentro, de los cuales cabe destacar el de una mujer y sus hijos, quienes fueron asesinados con veneno frente al espejo. Según las leyendas, siempre que haya un asesinato o muerte, se deben cubrir los espejos para que no queden llenos de energía negativa. El pequeño bastardo fue un Porsche 356 que se ganó la fama de estar maldito al llegar a estar involucrado en lesiones y muerte de varias personas. Este auto era considerado de alto rendimiento, pues alcanzaba 220 km por hora, que al combinarlo con un joven intrépido y despreocupado como James Dean, al que se le atribuye la frase, vive rápido, muere joven y deja un lindo cadáver, tenemos como resultado un desastre inminente. James Dean, a la edad de 24 años, con fama y fortuna, muere en un accidente de carretera al chocar con un Ford Custom. Según los expertos, James iba a 135 km por hora. El muchacho murió en una ambulancia rumbo al hospital. Aquí es donde comienza la leyenda de la maldición, pues al llegar al taller donde planeaban restaurarlo, los cables de la grúa cedieron y el auto le destrozó las piernas a un mecánico. Por esto, decidieron solo desarmarlo y vender las piezas. El problema fue que las personas que se hicieron con alguna pieza de este auto terminaron muertos o con heridas graves, tal es el caso de Troy McHenry, quien compró el motor y se lo colocó a su propio auto. Más tarde, murió al chocar con un árbol. Por otro lado, también está la anécdota del ladrón que intentó robar el volante y acabó perdiendo el brazo. Las manos que resisten es una pintura muy peculiar. Su historia comienza más o menos en el año de 1970, momento en el que el actor John Marley la compra. Luego de su fallecimiento, la pintura terminó abandonada en una fábrica, en la que fue encontrada por una pareja de ancianos, quienes la recogieron. Pasó otro tanto de tiempo y la pintura apareció en un sitio de ventas en internet, donde se aclaraba que la pintura llevaba consigo una maldición. La persona que la vendía explicaba que adquirió la pintura de una pareja de ancianos, quienes afirmaban que la pintura tenía algo maligno, pues los niños que aparecían en ella se movían durante la noche e incluso abandonaban la pintura para atormentar a aquellos que estuvieran cerca. Mucha gente coincide en que si ves la pintura por un tiempo prolongado, peor te sientes. Para terminar, debemos agregar que algunas personas también reportaron el fallecimiento de individuos que de alguna manera estuvieron relacionados con la obra, aunque no afectó a todos. La silla maldita de Thomas Bussi es uno de los objetos más mortíferos que han existido, pues según la leyenda, cualquiera que se atreva a sentarse en ella va a morir en un corto periodo de tiempo sin excepciones. La historia de esta particular silla se remonta al año 1702, tiempo en el que un hombre llamado Thomas Bussi mató a su suegro, por lo que fue sentenciado a muerte. Su último deseo fue comer en su cantina favorita, y así se hizo. Al terminar, el asesino se puso de pie y dijo, que la muerte llegue a cualquier persona que se siente en mi silla. La maldición pasó desapercibida mucho tiempo, no fue sino hasta épocas de la Primera Guerra Mundial, donde se tomó registro de que todos los soldados que se sentaron en la silla murieron. Por otro lado, cuando se hizo popular la historia,
comenzaron a retarse entre hombres a sentarse. El problema fue que todos y cada uno de los sujetos que se sentaron fallecieron al poco tiempo. Hoy en día, la silla reposa en un museo, pero está colgada en la pared, fuera del alcance de todos, para que nadie se pueda sentar. La mujer de Lembe es una pequeña estatua de piedra que fue elaborada en el año 3500 a.C. aproximadamente y es conocida como la diosa de la muerte. Es uno de los objetos históricos más peligrosos y malditos que existen, pues ha destruido familias y clanes enteros solo por poseerla. Fue descubierta en Europa del Este en el año 1878 por el señor Elfont, quien decidió conservarla. Pero al poco tiempo cada integrante de su familia perdió la vida por enfermedades, accidentes o asesinatos. Luego cayó en manos de Aiber Maguchi, quien sufrió el mismo destino y vio a toda su familia morir. Su tercer víctima fue el duque Thompson Noel, quien de nuevo perdió a toda su familia y terminó quitándose la vida. Luego de cobrar otro tanto número de víctimas, la estatua cayó en manos de Sir Alan Beaverbrook, quien perdió a su esposa y a sus 2 hijas. Tiempo después él se quitó la vida, pero quedaron vivos 2 de sus hijos, quienes aterrados donaron el artefacto a un museo en Escocia, donde la estatua aún se cobró la vida de varias personas que trabajaron en el museo, pero muchos opinan que fue simple coincidencia. Y bueno, hasta aquí llega el iceberg. Déjame saber en los comentarios qué opinas de estos objetos, o si por otro lado, quieres que traiga un iceberg de un tema en particular, también me lo puedes decir. Por el momento yo me despido de ti, pero no sin antes pedirte que si te gusta el contenido, te suscribas, eso me ayudará mucho a crecer en este proyecto. Espero que tengas buena noche.